Nadie te va a decir esto, pero la decisión que tomes en los próximos años sobre dónde y cómo vivir tu vejez determinará si mueres siendo tú mismo o si te conviertes en alguien que ya no reconoces. Bienvenido a Psicovida. Déjame contarte algo que vi hace poco y que me dejó pensando durante semanas. Estaba caminando por el parque cerca de mi casa cuando vi a un señor de unos 75 años sentado en una banca. No estaba leyendo, no estaba mirando a la gente pasar, simplemente estaba ahí, con la mirada perdida. Me acerqué, nos pusimos a conversar y en algún momento me dijo algo que me partió el alma. Me dijo que cada mañana se despierta y no sabe muy bien para qué, que sus hijos viven lejos, que su esposa murió hace 3 años y que últimamente ha estado pensando que quizás lo mejor sería irse a vivir a uno de esos lugares donde hay otras personas mayores, donde alguien cuide de él, donde no tenga que preocuparse por nada. Y aquí está el problema del que nadie habla, el que tú necesitas entender hoy mismo si estás en esa etapa de la vida donde empiezas a sentir que ya no puedes con todo como antes. El problema no es que necesites ayuda. El problema no es que tu cuerpo ya no responda como a los 30. El problema es que te están haciendo creer que solo tienes dos opciones. O te las arreglas completamente solo hasta que ya no puedas más, o te rindes y te vas a un asilo. Y eso, mi querido amigo, mi querida amiga, es una mentira enorme. Lo que quiero compartir contigo hoy es tan importante que si me permites estos minutos, puede cambiar completamente tu perspectiva sobre los años que te quedan por vivir. Porque la verdad es mucho más esperanzadora de lo que crees, y las opciones son muchas más de las que te han contado. Pero necesito que te quedes conmigo hasta el final, porque voy a ir construyendo esto paso a paso. Y hay algo al final, una alternativa específica que casi nadie conoce y que podría ser exactamente lo que necesitas escuchar. Antes de seguir, si esto te está resonando, si sientes que este mensaje puede ayudarte o ayudar a alguien que conoces, dame un me gusta. Eso me ayuda a que este contenido llegue a más personas que lo necesitan. Ahora vamos directo al grano. Vamos a hablar claro, como me gusta hablar siempre. Durante toda tu vida te han preparado para muchas cosas. Te enseñaron a caminar, a leer, a trabajar, a formar una familia, pero hay algo para lo que nadie te preparó: envejecer con dignidad y propósito. Y no me refiero a envejecer en el sentido de cumplir años. Eso te va a pasar, quieras o no, si tienes suerte. Me refiero a transitar esta etapa sabiendo quién eres, manteniendo tu autonomía, sintiendo que tu vida sigue teniendo sentido. Porque el mayor problema de nuestra sociedad no es que la gente envejezca, es que la gente deja de vivir mucho antes de morir. Escúchame bien esto que voy a decirte. Hay una diferencia enorme entre estar viejo y sentirse acabado. Puedes tener 80 años y sentirte más vivo que muchos de 40. Y puedes tener 60 y sentir que ya no hay nada por hacer, que lo mejor de tu vida quedó atrás. La diferencia no está tanto en el cuerpo, aunque el cuerpo importa. La diferencia está en la cabeza y en las decisiones que tomes. Hace algunos años atendí a una señora, doña Cristina, que vino a verme porque estaba profundamente deprimida. Tenía 68 años y me decía que se sentía inútil. Sus hijos ya no la necesitaban. Su marido había fallecido 2 años atrás y ella pasaba los días viendo televisión, esperando las llamadas telefónicas que cada vez venían más espaciadas. Un día me dijo algo que me estremeció. Me dijo que había ido a visitar una residencia de ancianos, que le había gustado porque era limpia y las enfermeras parecían amables, y que estaba pensando en vender su casa e irse a vivir ahí. Le pregunté por qué. Me miró como si la pregunta fuera absurda y me dijo: porque ¿para qué voy a seguir aquí sola en esta casa grande donde ya no pasa nada? Le hice otra pregunta. Cristina, ¿tú quieres irte a ese lugar o quieres dejar de sentirte sola e inútil? Se quedó callada. Porque no es lo mismo. No es lo mismo en absoluto. El verdadero problema que tienes que resolver no es dónde vas a vivir cuando ya no puedas valerte por ti mismo. El verdadero problema es cómo vas a mantener tu vida con significado, con conexión, con autonomía, el mayor tiempo posible. Y créeme, hay formas de hacerlo que probablemente nunca has considerado. Pero antes de hablarte de las alternativas concretas, necesito que entiendas algo fundamental. Y esto es tan importante que quiero que lo grabes en tu mente. Envejecer no es una enfermedad. Repetilo conmigo. Envejecer no es una enfermedad. Es una etapa más de la vida, como lo fue tu infancia, tu adolescencia, tu edad adulta. Cada etapa tiene sus características, sus desafíos, sus regalos también, pero en algún momento decidimos como sociedad que la vejez es el problema, que la vejez es la antesala de la muerte, que lo mejor que puede hacer una persona mayor es no molestar. Y eso te ha metido en la cabeza que cuando llegues a cierta edad, cuando
empieces a necesitar ayuda para algunas cosas, tu única opción es recluirte, apartarte, convertirte en un objeto de cuidado en lugar de seguir siendo un sujeto de tu propia vida. Pero hay otra forma, y esa forma empieza por entender que tú sigues teniendo poder sobre tu vida, que tú sigues pudiendo tomar decisiones, que tú puedes diseñar esta etapa de una manera que mantenga tu dignidad, tu alegría y tu conexión con el mundo. Y ahora sí, vamos a hablar de cómo. Aquí está la verdad que nadie te dice lo suficientemente claro. La mejor manera de no terminar en un asilo es construir una vida ahora, hoy mismo, que no te lleve por ese camino. Y cuando digo construir una vida, no estoy hablando de cosas complicadas o inalcanzables. Estoy hablando de decisiones concretas que puedes empezar a tomar desde hoy. Lo primero que tienes que entender es que la dependencia no llega de un día para otro. Es un proceso gradual. Y en ese proceso hay miles de decisiones pequeñas que tomas o dejas de tomar y que van marcando el rumbo. Cada vez que decides quedarte en casa en lugar de salir a caminar, cada vez que evitas aprender algo nuevo porque ¿para qué? A mi edad. Cada vez que dejas que otros tomen decisiones por ti porque es más fácil, cada una de esas pequeñas renuncias te acerca un paso más hacia la dependencia total. Pero funciona también en sentido contrario. Cada vez que te obligas a moverte, aunque no tengas ganas, cada vez que aprendes algo que te desafía, cada vez que mantienes tu autonomía en las decisiones, por pequeñas que sean, cada una de esas acciones te mantiene fuerte, te mantiene en control de tu vida. Y cuando digo moverte, no estoy hablando de que te conviertas en atleta olímpico. Estoy hablando de que camines, de que estires tu cuerpo, de que hagas las cosas que puedas hacer. Porque el cuerpo es sabio, y el cuerpo que no se usa se deteriora rápido, muy rápido. He visto personas de 70 años más fuertes y vitales que personas de 50. Y la diferencia siempre está en el movimiento. Pero no es solo el cuerpo, es la mente. Tu cerebro necesita desafíos igual que tu cuerpo necesita movimiento. Y aquí viene algo que quizás te sorprenda. No importa tu edad, tu cerebro puede seguir creando conexiones nuevas, puede seguir aprendiendo, puede seguir creciendo, pero tienes que darle razones para hacerlo. Tuve un paciente, don Alberto, que a los 72 años me dijo que se sentía estúpido porque ya no recordaba las cosas como antes. Le pregunté qué hacía durante el día. Me contó su rutina. Se levantaba, desayunaba viendo las noticias, luego veía más televisión, almorzaba, dormía una siesta, más televisión, cena y a dormir. Le dije, Alberto, tu cerebro está haciendo exactamente lo que le pides que haga, que es nada. Dale algo que hacer y vas a ver cómo responde. Empezó con cosas simples. Retomó la lectura, algo que había abandonado hace años. Se apuntó a un taller de pintura en el centro comunitario de su barrio. Empezó a hacer los crucigramas del periódico cada mañana. Y a los 3 meses, cuando volvió a verme, era otra persona. No porque su cerebro hubiera rejuvenecido mágicamente, sino porque lo estaba usando. Entonces, lo primero que puedes hacer, lo que tienes que hacer si no quieres llegar al punto de necesitar que alguien decida por ti, es mantener tu cuerpo en movimiento y tu mente activa. Todos los días. No es negociable. Es tan importante como comer o dormir. Pero hay algo más, algo que es igual de importante y que a menudo se pasa por alto. Y esto tiene que ver con tus conexiones sociales, con tus vínculos, con las personas que forman parte de tu vida. Uno de los predictores más fuertes de cómo vas a envejecer no es tu salud física, no es cuánto dinero tienes, es la calidad de tus relaciones sociales. Las personas que mantienen vínculos fuertes, que tienen amigos, que participan en comunidades, que se sienten conectadas con otros, viven más tiempo y viven mejor. Y esto no es filosofía, es ciencia dura. El problema es que muchas personas, a medida que envejecen, van perdiendo sus conexiones. Los amigos se mueren o se mudan, los hijos tienen sus propias vidas, las actividades sociales se reducen, y de pronto te encuentras en una situación donde pasas días enteros sin tener una conversación real con nadie. Y aquí está lo peligroso. Cuando estás solo, cuando no tienes con quién hablar, con quién compartir, empiezas a pensar que un asilo no suena tan mal. Al menos ahí hay gente, al menos ahí pasa algo. Pero estás resolviendo el problema equivocado de la manera equivocada. La solución no es encerrarte con otros viejos en una institución. La solución es construir y mantener conexiones significativas mientras puedes. Y esto no es tan difícil como parece, pero requiere intención, requiere esfuerzo, requiere que salgas de tu zona de confort. Puede ser un club de lectura en la biblioteca del barrio, puede ser un grupo de caminata, puede ser un voluntariado,
puede ser retomar el contacto con viejos amigos, puede ser hacerte amigo de tus vecinos. Lo importante es que construyas una red, una comunidad alrededor tuyo, personas que te conozcan, que se preocupen por ti, que noten si un día no apareces. Y esto me lleva a algo crucial que quiero que entiendas. Mantener tu independencia no significa hacerlo todo solo. De hecho, una de las claves para envejecer bien es saber pedir ayuda cuando la necesitas, aceptar ayuda cuando te la ofrecen, pero sin renunciar a tu autonomía. Hay una diferencia enorme entre dejar que alguien te ayude a cargar las bolsas del supermercado y renunciar a tu capacidad de decidir, entre aceptar que tu hija te lleve al médico y dejar que tus hijos tomen todas las decisiones sobre tu vida. La independencia no es física solamente, es emocional, es mental, es mantener tu capacidad de decidir sobre tu propia vida. Y ahora llegamos a un punto que es vital y es algo que voy a desarrollar más adelante, pero quiero que lo tengas en mente desde ahora. Si llegas al punto donde necesitas ayuda más constante, donde vivir completamente solo ya no es seguro o práctico, no tienes que elegir entre aguantar solo o irte a un asilo. Hay opciones intermedias, hay alternativas creativas, hay formas de mantener tu autonomía mientras recibes el cuidado que necesitas. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar. Pero antes necesito hablarte de algo que es fundamental, algo que puede hacer la diferencia entre envejecer con alegría o envejecer con amargura, y tiene que ver con el propósito. ¿Sabes cuál es una de las cosas que más rápido envejece a una persona? No es la enfermedad, no son los achaques. Es la sensación de que ya no sirves para nada, de que tu vida ya no tiene propósito, de que ya no eres necesario en este mundo. Y esto es algo con lo que muchas personas luchan cuando envejecen. Pasaste toda tu vida siendo productivo, siendo necesario, trabajabas, aportabas dinero a la familia, resolvías problemas, tomabas decisiones, y de pronto te jubilas, tus hijos son adultos independientes, y sientes que ya no hay nada que hacer, nadie que te necesite, y ese vacío de propósito es devastador. Es peor que cualquier dolor físico. Es lo que hace que muchas personas se depriman, se apaguen, dejen de cuidarse, dejen de intentar. Pero aquí está lo que necesitas entender. El propósito no se acaba con la jubilación. El propósito no depende de tu edad ni de tu capacidad física. El propósito es algo que tú construyes, que tú decides, que tú le das a tu vida. Déjame contarte sobre doña Mercedes. Vino a verme cuando tenía 74 años. Estaba viuda, vivía sola y me decía que se sentía como un mueble viejo en una casa vacía. Le pregunté qué le gustaba hacer, qué le había gustado en su vida. Me contó que de joven le encantaba cocinar, que había sido famosa entre sus amigas por sus postres. Le sugerí algo simple, que empezara a hornear de nuevo, no para ella sola, sino para compartir, que hiciera galletas y las llevara al centro de día del barrio, que hiciera un pastel para sus vecinos. Al principio me miró como si estuviera loco. ¿Para qué voy a hacer eso?, me dijo. Para recordarte que todavía tienes algo valioso que ofrecer al mundo, le respondí. Lo hizo. Empezó de a poco. Horneó unas galletas y las llevó al centro comunitario. Las personas mayores que estaban ahí se las comieron con tanto placer, le agradecieron tanto, que ella volvió a su casa sintiéndose distinta. A la semana siguiente hizo más, empezó a ir regularmente. La gente empezó a esperarla, a pedirle recetas, a invitarla a quedarse a tomar té con ellos. 6 meses después, cuando la volví a ver, era otra persona. Tenía brillo en los ojos, caminaba más erguida, hablaba con entusiasmo. No había cambiado su situación externa. Seguía siendo viuda, seguía viviendo sola, pero había encontrado un propósito, algo que daba sentido a sus días. Eso es lo que necesitas. No importa tu edad, no importa tus limitaciones, necesitas algo que te haga levantarte por la mañana con ganas. Puede ser ayudar a otros, puede ser crear algo, puede ser aprender algo nuevo, puede ser cuidar de un jardín, puede ser escribir tus memorias para tus nietos, lo que sea, pero algo. Y esto no es un lujo, no es algo superficial. Es fundamental para tu salud mental y física. Las personas con propósito viven más tiempo, tienen menos enfermedades, se recuperan mejor de los problemas de salud. El propósito es medicina. Entonces pregúntate ahora mismo, ¿qué te hace sentir útil? ¿Qué te hace sentir vivo? ¿Qué podrías ofrecer al mundo que el mundo necesite? Porque te garantizo que hay algo, siempre hay algo. Y si ahora mismo no sabes la respuesta, si sientes que has perdido tu propósito o que nunca lo tuviste claro, está bien, no tienes que tenerlo todo resuelto, pero tienes que empezar a buscarlo. Prueba cosas distintas. Ofrécete
como voluntario en alguna organización. Retoma un hobby que abandonaste. Comparte tu experiencia con personas más jóvenes. Cuida de algo o alguien. Explora, experimenta, date permiso para intentar, porque una vida sin propósito es una vida que se apaga sola, y tú no mereces eso. Nadie merece eso. Ahora bien, hemos hablado de mantenerte fuerte física y mentalmente, de cultivar relaciones, de encontrar propósito, pero sí que hay una pregunta dándote vueltas en la cabeza. ¿Y qué pasa cuando a pesar de todo esto llego al punto donde realmente necesito ayuda? Cuando ya no puedo vivir completamente solo. ¿Cuáles son mis opciones reales? Y aquí es donde vamos a entrar en terreno práctico, en alternativas concretas que probablemente nadie te ha contado. Pero antes de eso, hay algo más que necesito que entiendas. Hay un momento en la vida de muchas personas mayores donde algo cambia. Quizás tuviste una caída y ahora te cuesta moverte como antes. Quizás tu memoria no es la misma y a veces te olvidas de cosas importantes. Quizás cocinar se ha vuelto peligroso porque te distraes y dejas la estufa prendida. Quizás simplemente te cansas más rápido y las tareas del día a día se sienten como montañas enormes. Y es en ese momento donde muchas personas piensan, se acabó, ya no puedo solo, tengo que irme a un asilo. Pero esa conclusión es falsa. Es un salto lógico que no tiene por qué darse. Necesitar ayuda no significa que tengas que renunciar a tu vida, a tu casa, a tu autonomía. Hay todo un espectro de posibilidades entre vivir completamente solo y vivir institucionalizado. Y la mayoría de las personas no conocen esas posibilidades porque nadie se las cuenta. Primero hablemos de la ayuda domiciliaria. Esto es algo que existe en prácticamente todos los países, aunque con nombres y sistemas distintos. Es tener a alguien que viene a tu casa algunas horas al día o a la semana para ayudarte con tareas específicas. Puede ser limpieza, puede ser cocinar, puede ser ayuda para bañarte, para vestirte, para tomar tus medicamentos. Y aquí está lo importante. Tú sigues en tu casa, en tu espacio, con tus cosas, con tu rutina. No has perdido tu independencia, simplemente has aceptado ayuda en las áreas donde la necesitas. Es como usar anteojos cuando tu vista ya no es perfecta. No te hace menos persona, simplemente te ayuda a funcionar mejor. Muchas personas rechazan esta opción porque sienten vergüenza, porque sienten que están molestando, porque les parece que aceptar ayuda es admitir derrota. Pero eso es orgullo mal entendido. La verdadera fortaleza está en reconocer lo que necesitas y buscarlo sin vergüenza. Tuve un paciente, don Raúl, que vivía solo y estaba teniendo dificultades. Sus hijos vivían en otra ciudad y estaban presionándolo para que se fuera a vivir con ellos o para que entrara a una residencia. Él se resistía con todas sus fuerzas, pero cada vez le costaba más. Un día cayó en el baño y estuvo ahí tirado varias horas hasta que un vecino lo encontró. Sus hijos dijeron, ya está, ya no puede seguir solo. Pero en lugar de rendirse, don Raúl contrató ayuda. Una señora venía 3 horas por la mañana y 3 horas por la tarde. Lo ayudaba con el aseo, con preparar comidas, con la limpieza de la casa. Y él siguió viviendo en su hogar, durmiendo en su cama, viendo su jardín por la ventana, recibiendo a sus amigos cuando quería. ¿Era lo mismo que estar completamente independiente? No. ¿Era mejor que estar en un asilo? Para él, absolutamente sí. Mantuvo su autonomía, su dignidad, su vida. Simplemente la vida venía ahora con un poco de ayuda. Y esto me lleva a otra opción que pocas personas consideran, vivir con familiares, pero de una manera bien estructurada. No estoy hablando de ser una carga en la casa de tu hijo, durmiendo en el sofá del living, sin espacio propio. Estoy hablando de arreglos donde se respeta tu espacio y tu autonomía. En algunos casos puede ser adaptar una parte de la casa de un hijo para que tengas tu propio espacio, tu propia entrada, tu privacidad. En otros casos puede ser que un hijo o hija se mude contigo a tu casa, compartiendo el espacio, pero manteniendo límites claros. La clave está en la comunicación, en establecer expectativas claras desde el principio. ¿Qué tipo de ayuda necesitas y cuál no? ¿Cuándo quieres compañía y cuándo quieres estar solo? ¿Cómo se van a dividir los gastos? ¿Qué pasa cuando hay desacuerdos? Porque el problema con vivir con familia no es el arreglo en sí, es cuando no hay claridad, cuando hay resentimiento, cuando una parte siente que está sacrificando demasiado y la otra siente que está haciendo una carga. Pero cuando se hace bien, puede ser una situación donde todos ganan, pero hay más opciones todavía. Y ahora quiero hablarte de algunas alternativas que son menos conocidas, pero que están ganando popularidad en muchos lugares del mundo. Una de ellas es el cohousing o vivienda colaborativa. Imagínate vivir en una comunidad donde cada persona o pareja
tiene su propio espacio privado, su propio departamento o pequeña casa, pero donde comparten espacios comunes como jardines, salas de reunión, a veces cocinas comunitarias, donde existe un sentido de comunidad, de apoyo mutuo, pero sin perder tu independencia. Estas comunidades existen en muchas partes del mundo y algunas están específicamente diseñadas para personas mayores. No es un asilo, nadie te cuida, ni te dice qué hacer. Es simplemente un grupo de personas que decidieron vivir cerca, apoyarse mutuamente, combatir la soledad sin renunciar a su autonomía. En estas comunidades la gente se ayuda entre sí. Si alguien necesita que le lleven al médico, otro vecino lo lleva. Si alguien está enfermo, otros le preparan comida. Si alguien está solo, siempre hay una puerta donde tocar. Pero cada uno tiene su espacio, su privacidad, su vida. Otra opción que está emergiendo en varios países son los programas de convivencia intergeneracional. Básicamente consiste en que una persona mayor que tiene espacio extra en su casa acoge a un estudiante joven a cambio de compañía y algo de ayuda con tareas del hogar. El estudiante consigue alojamiento a bajo costo, la persona mayor consigue compañía y un par de manos que ayuden cuando se necesita. No es para todos, claro. Tienes que estar dispuesto a compartir tu espacio, adaptarte a la presencia de alguien más joven, pero para muchas personas ha sido una solución maravillosa. Combate la soledad, te mantiene conectado con las generaciones más jóvenes y te da un nivel de seguridad sin tener que renunciar a tu hogar. Y aquí quiero hacer una pausa para recordarte algo. Todas estas opciones, todas estas alternativas son más fáciles de implementar cuando todavía tienes lucidez, cuando todavía puedes tomar decisiones, cuando todavía tienes algo de energía y autonomía. Si esperas hasta que estés completamente debilitado, las opciones se reducen dramáticamente. Por eso es tan importante que pienses en esto ahora, que explores posibilidades ahora, que hagas planes ahora. No se trata de ser pesimista o de adelantarte a problemas que quizás nunca tengas. Se trata de ser inteligente, de ser previsor, de mantener el control sobre tu vida mientras puedas, porque la peor situación es cuando la decisión te la tienen que tomar otros porque tú ya no estás en condiciones de decidir. Y te garantizo que si tú no decides, alguien más va a decidir por ti. Y probablemente esa decisión no va a ser la que tú hubieras querido. Ahora bien, hay algo que todavía no he mencionado y que sé que está en tu mente. ¿Y qué pasa si realmente llego a un punto donde ninguna de estas opciones funciona? ¿Qué pasa si mi condición es tal que necesito cuidado médico constante? ¿Qué pasa si tengo demencia avanzada o una enfermedad que requiere atención especializada las 24 horas? Y aquí es donde necesito ser honesto contigo. Hay situaciones donde una institución especializada puede ser la mejor opción, pero incluso en esos casos no todas las instituciones son iguales. Y hay cosas que puedes hacer, decisiones que puedes tomar, que harán toda la diferencia. Pero antes de entrar en eso, quiero que des un paso atrás conmigo y reflexionemos sobre algo fundamental. Algo que tiene que ver con cómo piensas sobre ti mismo, sobre tu valor como persona. Hay una creencia profunda en nuestra sociedad que nos hace mucho daño, especialmente cuando envejecemos. Es la creencia de que tu valor como persona está determinado por lo que produces, por lo útil que eres en términos económicos o prácticos. Pasaste tu vida trabajando, aportando, siendo productivo, y de alguna manera internalizaste el mensaje de que eso es lo que te hace valioso. Y ahora que ya no trabajas, que quizás ya no puedes hacer todas las cosas que hacías antes, sientes que has perdido tu valor. Pero eso es una mentira cruel que nos hemos tragado todos. Tu valor como ser humano no depende de lo que produces. Tu valor está en quién eres, en tu experiencia, en tu historia, en tu capacidad de amar y ser amado, en tu sabiduría acumulada a lo largo de los años. Piénsalo así. Un bebé no produce nada, no es útil en ningún sentido práctico. ¿Significa eso que no tiene valor? Por supuesto que no. Lo amamos, lo cuidamos, lo valoramos, simplemente por existir. Y lo mismo debería aplicar a todas las etapas de la vida. Cuando internalizas esta verdad, cuando realmente la comprendes en lo profundo de tu ser, todo cambia. Ya no sientes que necesitas justificar tu existencia, que necesitas demostrar que todavía sirves para algo. Simplemente existes, vives, disfrutas de lo que puedas disfrutar, das lo que puedas dar sin presión. Y desde ese lugar de paz contigo mismo, desde ese lugar de autoaceptación, puedes tomar mejores decisiones sobre tu vida. No decisiones basadas en la vergüenza o el miedo de ser una carga, sino decisiones basadas en lo que realmente quieres, en lo que realmente necesitas.
Tuve una paciente, doña Elvira, que estaba devastada porque había tenido un accidente cerebrovascular y ahora tenía limitaciones serias de movilidad. Me decía, ya no sirvo para nada, soy un estorbo para mi familia. Le pregunté, ¿tu familia te ama? Me dijo que sí. ¿Te cuidan porque te aman o porque es una obligación? Se quedó pensando y me dijo, creo que porque me aman. Entonces no eres un estorbo, le dije. Eres alguien amado que está pasando por un momento difícil. Cambiar esa perspectiva no fue fácil para ella. Llevó tiempo, llevó trabajo, pero cuando logró aceptar que su valor no dependía de lo que podía hacer, cuando logró recibir el amor y el cuidado de su familia sin culpa, su calidad de vida mejoró enormemente. Y esto es algo que quiero que lleves contigo. Mereces vivir bien no porque seas útil, no porque produzcas algo, sino simplemente porque eres un ser humano con dignidad. Punto. No necesitas más justificación que esa. Desde ese lugar de comprensión, desde ese lugar de paz, ahora podemos hablar de la última parte de lo que prometí al principio. Vamos a hablar de qué hacer cuando realmente necesitas cuidado institucional y cómo elegir bien si llegas a ese punto. Voy a ser claro contigo. Hay situaciones donde una residencia geriátrica, un hogar de ancianos, o como quieras llamarlo, puede ser la opción más sensata. Si tienes una condición médica compleja que requiere atención especializada constante, si tienes demencia avanzada y necesitas un entorno seguro y estructurado, si literalmente no hay nadie que pueda cuidarte y no puedes cuidarte solo. En esos casos, una buena institución puede darte cuidado de calidad, seguridad, estructura. Puede ser lo mejor para ti. Pero, y aquí está lo crucial, no todas las instituciones son iguales. Y la diferencia entre una buena y una mala puede ser la diferencia entre vivir tus últimos años con dignidad o simplemente existir esperando la muerte. Entonces, si llegas al punto donde esta es tu opción, necesitas saber cómo elegir. Y necesitas elegir tú, mientras todavía puedas, no dejar que otros elijan por ti cuando ya no estés en condiciones de opinar. Lo primero que tienes que buscar no es lo bonito que se ve el lugar, no es lo nueva que está la infraestructura. Eso importa, pero no es lo principal. Lo principal es el trato, es el personal, es la filosofía de cuidado de ese lugar. Hay instituciones que tratan a los residentes como personas, con nombre, con historia, con preferencias, y hay instituciones que los tratan como objetos a los que hay que mantener limpios, alimentados y medicados. Cuando visites un lugar, no te quedes con la primera impresión de la sala de recepción bonita. Pide ver las habitaciones reales, las áreas comunes, cuando están llenas de gente. Observa cómo el personal se dirige a los residentes. Los llaman por su nombre, los tratan con respeto, les hablan como si fueran niños o como si fueran adultos. Observa a los residentes. ¿Se ven activos, involucrados en actividades, o están sentados mirando la pared, medicados hasta las cejas? ¿Hay actividades reales, cosas que hacer, o solo televisión todo el día? Pregunta por la libertad que tienen los residentes. Pueden decorar su habitación con sus cosas, pueden decidir cuándo quieren levantarse y acostarse dentro de lo razonable, pueden elegir qué comer de un menú, o todo el mundo come lo mismo, pueden recibir visitas cuando quieran, o hay horarios estrictos. Pregunta por el personal. ¿Cuál es la rotación? Porque si el personal cambia constantemente, es señal de que las condiciones laborales son malas y eso se traduce en peor cuidado para ti. ¿Cuántos cuidadores hay por residente? ¿Están capacitados o solo hacen lo mínimo indispensable? Pregunta qué pasa con los residentes que tienen problemas cognitivos. ¿Los mantienen integrados con los demás o los separan? ¿Cómo manejan los comportamientos difíciles? ¿A base de medicación o con estrategias más humanas? Y algo muy importante, pregunta por la atención médica. ¿Hay enfermera disponible las 24 horas? ¿Con qué frecuencia pasa un médico? ¿Cómo manejan las emergencias? ¿Tienen convenios con hospitales cercanos? Busca opiniones de familiares de residentes actuales, no solo del personal que te está vendiendo el lugar. Habla con ellos, pregúntales cómo ha sido su experiencia real. Y aquí hay algo que muchos no saben. No todos los lugares son permanentes. Hay residencias que ofrecen estadías temporales de recuperación después de una cirugía o enfermedad. Puedes probar un lugar antes de comprometerte de por vida. También hay opciones de cuidado diurno, donde pasas el día en la residencia, participas en actividades, recibes cuidado, pero duermes en tu casa. Esto puede ser una buena transición o una solución a largo plazo si tienes apoyo en casa, pero necesitas supervisión durante el día. Lo que quiero que entiendas es que incluso dentro de las opciones institucionales hay grados, hay matices, hay formas mejores y peores de hacerlo. Y si terminas en uno de estos lugares, no tienes que resignarte a ser pasivo. Puedes seguir siendo activo en tu cuidado,
seguir tomando decisiones, seguir haciendo escuchar tu voz. Conoce tus derechos. En la mayoría de los países hay regulaciones sobre cómo deben ser tratadas las personas en residencias geriátricas. Tienes derecho a dignidad, a privacidad, a ser tratado con respeto. Si algo no está bien, habla. Si no puedes hablar, asegúrate de tener a alguien que hable por ti. Mantén conexión con el mundo exterior. Que tus familiares te visiten regularmente. Mantén contacto con amigos. Si puedes, sal del lugar de vez en cuando. No dejes que esas 4 paredes se conviertan en tu mundo entero. Participa en las actividades que ofrezcan, incluso si no te sientes con ganas. La inercia es tu enemiga. Mientras más pasivo te vuelvas, más rápido te deterioras. Y si el lugar no está cumpliendo con lo que prometió, si el cuidado no es bueno, si estás siendo maltratado, no tienes por qué quedarte. Puedes irte, puedes buscar otro lugar. Nadie te puede obligar a quedarte en un sitio donde no estás siendo tratado correctamente. Pero lo ideal, lo absolutamente ideal, es que no llegues a este punto. Que uses todas las estrategias que hemos hablado antes para mantenerte fuerte, activo, conectado, con propósito. Que explores todas las alternativas antes de considerar una institución. Que tomes el control de tu vida y lo mantengas el mayor tiempo posible. Ahora quiero hablarte de algo que va a sonar radical para muchos, algo que va contra todo lo que probablemente te han dicho sobre la vejez. Y es esto. Envejecer puede ser el momento perfecto para reinventarte, para convertirte en alguien que nunca fuiste antes, para hacer cosas que siempre quisiste hacer pero nunca te diste permiso. Sé lo que estás pensando. Ya estoy viejo para eso. Ya pasó mi tiempo. Eso es para los jóvenes. Pero déjame decirte que eso es exactamente el tipo de pensamiento que te mantiene atrapado, que te hace sentir que tu vida ya terminó cuando todavía te quedan años, quizás décadas por delante. Hace algunos años conocí a un hombre en una conferencia que di, se llamaba Ernesto, y tenía 78 años. Se me acercó después de la charla y me contó su historia. Me dijo que toda su vida había trabajado como contador, que era un trabajo que le daba de comer, pero que nunca lo había apasionado. Siempre había querido pintar, desde niño, pero su familia le había dicho que de eso no se vivía, que tenía que ser práctico. Entonces estudió contabilidad. Trabajó 40 años en eso, se jubiló y durante los primeros 2 años de jubilación estuvo perdido. No sabía qué hacer con tanto tiempo libre, veía televisión, leía el periódico, esperaba que pasaran los días, hasta que un día su nieta, que tenía 6 años, le pidió que dibujara con ella. Y cuando tomó ese lápiz de color, algo se despertó dentro de él, algo que había estado dormido por décadas. Empezó a dibujar, luego compró pinturas, se inscribió en un taller de pintura para principiantes, donde todos tenían 50 años menos que él. Al principio se sentía ridículo, el viejo entre los jóvenes, pero siguió. Pintaba todos los días. Se levantaba temprano, ansioso por seguir con la pintura que estaba haciendo. Cuando lo conocí, llevaba 3 años pintando y me mostró fotos de sus cuadros en su celular. No eran obras maestras, no iba a exponer en un museo, pero eran hermosos, llenos de color, llenos de vida. Y cuando hablaba de ellos, sus ojos brillaban de una forma que probablemente nunca brillaron cuando hablaba de hojas de balance. Me dijo algo que nunca olvidaré. Jorge, he vivido 78 años, pero siento que realmente empecé a vivir hace 3. Por primera vez en mi vida me levanto con ganas, con algo que me emociona. Ojalá hubiera empezado antes, pero gracias a Dios empecé ahora y no me fui de este mundo sin saber lo que es hacer lo que amas. Esta historia no es única. He visto personas que aprendieron idiomas nuevos pasados los 70, personas que empezaron a escribir sus memorias, sus poesías, y descubrieron que tenían talento para la escritura. Personas que se metieron en el activismo social, en el voluntariado, y encontraron una pasión por ayudar a otros. Personas que aprendieron a tocar instrumentos musicales, que empezaron a bailar, que se fueron de viaje solas por primera vez en su vida. Y cada una de estas personas te diría lo mismo. Nunca es tarde, nunca. Pero hay algo que necesitas entender sobre la reinvención. No se trata de convertirte en alguien completamente diferente o de negar quién has sido. Se trata de darle espacio a partes de ti que nunca tuvieron su momento. Se trata de explorar potenciales que dejaste en el cajón porque la vida te llevó por otros caminos. Durante tu vida de adulto probablemente tuviste que ser muchas cosas. Responsable, práctico, productivo. Tuviste que ganarte la vida, cuidar de otros, cumplir con obligaciones. Y muchas veces eso significó posponer sueños, guardar deseos, ser quien tenías que ser en lugar de quien querías ser. Pero ahora, si tienes
la suerte de estar jubilado, si tus hijos ya son adultos independientes, si finalmente tienes tiempo que es tuyo, este puede ser el momento de recuperar esos pedazos de ti que quedaron atrás. No tiene que ser algo grandioso, no tienes que escribir una novela o aprender a tocar el piano del concierto. Puede ser algo simple que te haga feliz. Puede ser aprender a hacer pan, puede ser estudiar la historia de tu país, puede ser arreglar muebles viejos, puede ser crear un jardín, puede ser aprender fotografía. Lo importante no es qué haces, es que estés haciendo algo que te conecte con la vida, que te haga sentir que estás creciendo, que todavía hay descubrimiento, que todavía hay asombro. Y aquí está lo fascinante, cuando te das permiso para reinventarte, cuando empiezas a explorar nuevas facetas de ti mismo, algo cambia en cómo te percibes y en cómo te perciben los demás. Ya no eres solo el viejo, el jubilado, el que ya cumplió su ciclo. Eres alguien interesante, alguien que tiene cosas que contar, alguien que está vivo de verdad. Entonces, aquí está mi pregunta para ti. ¿Qué parte de ti ha quedado sin explorar? ¿Qué querías hacer o ser que nunca te permitiste? ¿Qué te da curiosidad? ¿Qué te llama aunque sea un poquito? No te digas que ya es tarde. No te digas que eres muy viejo. No te digas que no tiene sentido empezar algo nuevo cuando te quedan pocos años. Porque primero, no sabes cuántos años te quedan. Podrían ser 5 o podrían ser 25. Y segundo, incluso si fuera un solo año, ¿no mereces vivir ese año haciendo algo que te emocione en lugar de simplemente esperando? La reinvención no es un lujo, no es algo frívolo, es una necesidad vital. Es lo que mantiene tu cerebro activo, tu espíritu despierto, tu corazón latiendo con ganas. Es lo que te da razones para levantarte por la mañana y acostarte por la noche sintiendo que el día valió la pena. Y te voy a decir algo más. Cuando te reinventas, cuando empiezas algo nuevo, cuando te desafías a ti mismo, le estás dando un mensaje poderosísimo a tu cerebro y a tu cuerpo. Le estás diciendo, todavía hay para qué vivir, todavía hay cosas por descubrir, todavía hay razones para estar fuerte. Y tu cuerpo responde a ese mensaje. Está comprobado científicamente. Las personas que se mantienen mentalmente activas, que siguen aprendiendo cosas nuevas, tienen mejor función cognitiva, menos deterioro mental, incluso menor incidencia de demencia. Tu cerebro es como un músculo, si lo usas se mantiene fuerte, si no lo usas se atrofia. Entonces esto no es solo sobre sentirte bien, aunque eso ya sería suficiente razón. Esto es sobre mantenerte sano, sobre prolongar tu autonomía, sobre darle calidad a los años que te quedan. No esperes el momento perfecto para empezar. No esperes a que te sientas más joven o más fuerte o menos ocupado. Empieza ahora, hoy, con algo pequeño. Identifica una cosa, una sola cosa que te gustaría explorar y da el primer paso. Busca información, apúntate a un curso, compra el material que necesites, habla con alguien que ya lo haga y cuando empieces, date permiso para ser principiante. Date permiso para ser malo al comienzo, para cometer errores, para no entender todo de inmediato. Eso es parte del proceso. Eso es lo hermoso de aprender algo nuevo. No se trata de ser experto, se trata del viaje. Y si alguien te dice que ya estás viejo para eso, que es ridículo empezar ahora, sonríe y sigue adelante. Porque esa persona probablemente tiene miedo de su propia vejez, miedo de atreverse, y está proyectando ese miedo en ti. No dejes que su miedo se convierta en tu límite. Tu vida todavía es tuya. Y mientras estés vivo, mientras puedas pensar y sentir y elegir, tienes el derecho y la responsabilidad de vivirla plenamente. Y eso incluye reinventarte tantas veces como quieras, explorar tantas facetas de ti mismo como desees, seguir creciendo hasta tu último día. Porque al final, cuando mires atrás, no te vas a arrepentir de las cosas que intentaste, aunque no te salieran perfectas. Te vas a arrepentir de todas las cosas que nunca te atreviste a intentar. Hemos recorrido un largo camino juntos en este tiempo. Hemos hablado de muchas cosas, de opciones, de estrategias, de formas de pensar sobre la vejez, pero si tuviera que resumir todo lo que he intentado transmitirte en un solo mensaje, sería este. Tu vida te pertenece hasta el último día. No importa cuántos años tengas, no importa qué limitaciones físicas enfrentes, mientras tengas conciencia, mientras puedas pensar y sentir, tu vida es tuya y mereces vivirla con dignidad, con propósito, con alegría, en la medida de lo posible. La sociedad te va a presionar para que te rindas, para que aceptes que ya pasó tu tiempo, que lo mejor que puedes hacer es no molestar. Pero tú no tienes que aceptar ese mensaje. Puedes rechazarlo. Puedes decidir que vas a vivir tu vejez en tus propios términos. Y eso empieza hoy. Empieza con pequeñas decisiones. Con elegir moverte en lugar de quedarte quieto. Con elegir aprender en lugar de rendirte a la ignorancia. Con elegir conectar
en lugar de aislarte. Con elegir tener propósito en lugar de dejarte llevar por la inercia. Mira, la vejez no es fácil. Sería mentira decir que lo es. El cuerpo se cansa, aparecen dolores, las cosas que antes eran simples se vuelven complicadas, pierdes personas que amas, te enfrentas a tu propia mortalidad de formas cada vez más concretas, pero también puede ser una etapa de profunda sabiduría, de paz, de apreciación por las cosas simples. Puede ser una etapa donde finalmente tienes tiempo para las cosas que realmente importan, donde ya no tienes que demostrarle nada a nadie, donde puedes simplemente ser. He conocido a personas mayores que irradian alegría, que tienen una luz en los ojos que muchos jóvenes no tienen. Y también he conocido a personas mayores completamente apagadas, esperando que el tiempo pase, que todo se acabe. Y te puedo asegurar que la diferencia entre unos y otros no está principalmente en sus circunstancias externas, está en su actitud, en sus decisiones, en cómo eligen relacionarse con su propia vida. Tú tienes más poder del que crees, tienes más opciones de las que te han contado, y tienes más valor del que la sociedad te hace sentir. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. No dejes que nadie tome decisiones sobre tu vida si tú todavía puedes tomarlas. No renuncies a tu dignidad por comodidad, ni tuya ni de otros. Y si hay algo que te lleve de todo esto, que sea esto. Nunca es tarde para empezar a construir la vida que quieres. Ni a los 60, ni a los 70, ni a los 80. Mientras respires, mientras pienses, mientras sientas, hay posibilidades. Siempre hay algo que puedes hacer, algo que puedes cambiar, algo que puedes elegir. Y si este mensaje te ha llegado, si sientes que hay algo aquí que vale la pena, te pido que lo compartas. Compártelo con otros que puedan necesitarlo. Compártelo con tus amigos, con tu familia, porque hay demasiadas personas allá afuera que se están rindiendo antes de tiempo, que están aceptando una vida que no quieren porque creen que no hay alternativas. Ayúdame a que este mensaje llegue más lejos. Suscríbete al canal si no lo has hecho, porque voy a seguir hablando de estos temas, de cómo vivir una vida más plena sin importar la edad. Dale me gusta, porque eso ayuda a que más personas lo vean. Y déjame un comentario contándome qué te ha parecido, qué has aprendido, qué dudas te quedan. Leo todos los comentarios y me encanta saber de ustedes. Y si tienes experiencias que compartir, si has encontrado formas creativas de vivir tu vejez o de ayudar a alguien mayor a vivir mejor, compártelas en los comentarios. Porque de eso se trata, de crear una comunidad donde nos apoyamos, donde nos damos ideas, donde rompemos el aislamiento que tanto daño hace. Recuerda, tu vida es tuya, hasta el último día, hasta el último respiro. Y mereces vivirla de la mejor manera posible, con toda la dignidad, con toda la alegría, con todo el propósito que puedas encontrar. No te rindas, no te aísles, no aceptes menos de lo que mereces. Gracias por acompañarme en este recorrido, nos vemos en el próximo video y mientras tanto, cuídate mucho, quiérete mucho y recuerda que nunca, nunca es tarde para vivir mejor.